Y pues bueno, voy a dejar el lugar al hermano que nos trae hoy la palabra, al hermano Edson. Y pues bueno, que Dios les bendiga. Sí, sí, sí. Muchas gracias, pastora. Bien, buenos días, iglesia. Dice la Biblia en el Salmo 90, en la versión Palabra de Dios para Todos: haznos entender que la vida es corta para así poder vivirla con sabiduría. Amén. Entonces, algo que se ha notado, eh, si observa el mundo, es que estamos viviendo tiempos muy difíciles y cada vez la corrupción de la mente y de las almas de las personas va en aumento. Uno escucha muchas historias de cosas atroces que no pudiéramos imaginar que fueran posibles. Y sin embargo, son esas mismas cosas las que nos hacen entender que Dios quiere hacer algo en nuestro corazón. Lo cierto es que, además de esto, han habido un sinfín de ideas, de pensamientos, de perspectivas que se han filtrado dentro de la iglesia. Y es triste porque dice la palabra: conviértanse ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Entonces vemos cómo esta generación que estamos viviendo en muchos casos se ha visto influida por las corrientes del mundo. Hay un canal en Instagram que me gusta mucho que se llama The Holy Nope, que es de un señor que va a ir a una iglesia, pero entonces aparece un video de la iglesia y dice cosas bien raras. Hace poco escuché un video que decía que Dios era... ya recordé. Hay una canción que dice cuánto nos ama. En inglés utiliza el pronombre he de él, porque conocemos que él es el pronombre neutro, y esta versión ellas decían cuánto ella nos ama. Y es como, ¿por qué estás metiendo parte de ideología que se generó en el mundo y que está contaminada dentro de lo que es nuestra sana doctrina? Entonces, el Señor nos llama a la búsqueda de una renovación de nuestro corazón y nuestro entendimiento de una forma radical y profunda. Pero esto es claro mediante su Espíritu Santo. Y me gustaría que para iniciar, ahorita te digo el nombre del tema, me acompañes en tu Biblia a la epístola de Romanos capítulo 12. Cuando ya estés ahí, puedes decirme amén. Amén. Aleluya, pastora. Y Jessy también. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12. Vamos a leer solamente el versículo 2, que es el pasaje clave del tema que vamos a estar trabajando y estudiando hoy. Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar para iniciar con nuestro mensaje. Bendito Padre, gracias por la palabra que has puesto en el corazón de tu siervo. Gracias por tu bondad, por tu misericordia que nos has traído a tu casa esta mañana. Te pido que tu Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones, que hable a través de mí, que ya no sea yo, sino sea tu palabra en los corazones de las personas de la iglesia, Padre. Abre los oídos espirituales de las personas que estamos aquí. Quita todo obstáculo, toda distracción que se haya querido levantar en el nombre de Jesús. Es desarraigada de este lugar, Padre. Que nuestro corazón pueda conectar con tu Espíritu Santo y que la palabra que hoy traigamos sea un rema para nuestra vida, y que tu Espíritu Santo nos enseñe y escudriñe nuestros corazones para saber qué es lo que debemos hacer y en qué debemos estar renovando nuestro entendimiento esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y dice la palabra: no os conforméis a este siglo. La palabra conformar quiere decir
hacer que algo se ajuste o coincida o dar una forma concreta. Te doy unos 15 segundos para escribir. A los niños de la primaria les doy 1 minuto. No lo alcanzan a hacer, pero yo sé que tú sí puedes anotarlo. Y es curioso que utilice la palabra conformar en lugar, porque se puede entender como no se limiten a lo que están viendo. Sin embargo, con esta definición entendemos que Pablo, el apóstol Pablo les dice, no ajusten lo que ustedes son, la doctrina que el Señor ha puesto en su espíritu y en su corazón, no lo ajusten a la forma en que las personas son en este siglo. Yo me acuerdo de un ejemplo y no me gusta mucho hablar de otras iglesias o de algunos casos, pero de repente pasan cosas que tú no entiendes cómo llegan a eso. Recuerdo que en un tiempo de ministración estaban todos los hermanos muy concentrados y luego reproduzco el audio en Instagram y están todos cantando Entra en mi vida. Esa canción es de Sin Bandera. O sea, ¿por qué estás trayendo algo del mundo? Algo que no ministra el corazón de Dios y buscas que te ministre a ti. ¿Me explico? Entonces esta idea del sincretismo es lo que Pablo criticaba aquí. Y si me ayudas, ¿puedes decirme cuál es el subtítulo que viene en Romanos capítulo 12? Deberes cristianos. Esto no se lo está diciendo a personas que uno conocía, se lo está diciendo a los que ya han sido lavados en la sangre de Cristo y que ya están en el camino de Él. Les dice, no hagan que lo que ustedes son, lo que Dios ha puesto en ti, se ajuste a lo que el mundo te quiere enseñar, porque en el mundo en el que estamos hay muchas cosas que nos van a querer enseñar, que nos van a decir que esta es la nueva forma de hacerlo, que amar es aceptar a todos sin importar que se equivoquen, que el matrimonio no es solamente entre hombre y mujer. Entonces, todo ese tipo de ideas tristemente se han filtrado dentro del corazón de la iglesia y por eso Pablo les dice que la forma que ustedes tienen, que su carácter no tome la forma de lo que tiene el mundo. Después de eso utiliza la palabra sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovación que le da título a este tema proviene del griego anakainosis. Es un poquito rara, pero ahorita te explico la importancia de esta palabra. Renovación viene del griego anakainosis. Y si te fijas y lees, parece que te está diciendo lo mismo 2 veces, ya que ana quiere decir algo nuevo o que se haga algo otra vez, pero luego kainos también quiere decir que se haga algo nuevo. Entonces, la renovación es hacer algo nuevo. ¿Me explico? Y es donde tenemos que entender un poquito más. A mí esto es lo que me encanta del lenguaje. Te esconde una realidad que es muy difícil de entender por lo superficial. Por eso está la importancia en escudriñar las escrituras. La primera vez que lo leas, no te quedes con eso. Escudriña más, profundiza más, porque el Señor tiene misterios que nos ha presentado y nos regala en su palabra. Amén. Y la palabra anakainosis, aunque el sufijo kainos, que es parte de esta palabra, es similar a la palabra neos. ¿Quién ha escuchado la palabra neos? Nuevo León viene de neos. ¿Me explico? Cuando los griegos utilizaban la palabra neos, se referían a algo que era nuevo o que era reciente. Pero utilizar la palabra kainos quiere decir, no solamente es algo reciente, sino que en su cualidad, en lo que es mejor que todo. Entonces por eso es importante, como dice Pablo. Pablo no les dice, van a hacer algo más reciente, les dice, van a hacer algo mejor de lo que ya eran. Su carácter se está formando para algo mejor. Recordamos que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces la idea y la formación del carácter cristiano siempre es en aumento. No podemos ir para atrás, amén. Por eso anakainosis lo podemos entender como hacer algo nuevo, pero mejor. Me gustaba un ejemplo que decía que si usáramos la palabra neos, sería como, yo tengo un carro viejo
Lo único que voy a hacer es comprar un carro nuevo. Eso es neos. Pero cuando yo utilizo kainos, es decir, yo tenía un carro viejo, ahora tengo uno que es mejor. ¿Me explico? Si utilizáramos la palabra neos, no quisiera decir que fuera algo diferente. ¿Qué pasó? Pensé que me estabas diciendo que iba a quitar algo. Ok, kainos quiere decir que si antes tenía un estado en el que mi carácter se enojaba fácilmente, la renovación de mi entendimiento es a mejor. Si tal vez me enojaba 5 veces al día, me enojo menos. Claro que es un proceso. Entonces, además de esto, si consideramos bien las palabras conformarse y renovación, imagínate lo siguiente. Pablo les dice, no se conformen, pero también les dice, transfórmense en la renovación. Es interesante porque todo habla desde el punto donde inicia. Me explico. Cuando les dice que no se conformen, habla de afuera hacia adentro. ¿Okay? Les dice, lo que está afuera, que no forme lo que está dentro de ustedes. Pero cuando dice en la renovación, quiere decir que la renovación es un proceso que se produce desde el interior de nosotros hacia afuera. Es decir, que por más que nosotros querramos escuchar palabra y nos esté exhortando el pastor generalmente, no va a producir tanto fruto a menos que desde nuestro espíritu surja la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Y claro está que la renovación no se queda solamente en lo que nosotros tenemos, sino que es evidente en la forma en que somos. Y esto me lleva a lo siguiente. Una constante que he encontrado en la corriente filosófica actual, no sé si tú lo has notado, que también se ha filtrado en la iglesia, es el humanismo, que mucho se ha criticado y tal vez no muy fundamentado, pero el humanismo en su idea general es, lo más importante es el ser humano. Todo corre en torno al ser humano. Entonces, esta idea se contrapone a la luz de la palabra. ¿Por qué? A menos que no lo considere así, no somos capaces ni dignos de producir una renovación plena en nosotros. Amén. En nuestra naturaleza, incluso en nuestro proceso de formación de carácter, no somos ni capaces ni dignos de decir voy a ser una persona renovada por mi capacidad. Entonces, cuando esta idea se filtra en la iglesia de que yo puedo, de que el Señor, lo dejamos a un lado y decimos yo puedo, yo predico, yo te profetizo. O sea, todo ese tipo de cosas, si bien no está mal porque el Señor nos utiliza, termina cayendo en que lo más importante soy yo. Y es algo que a mí en lo personal, conforme a lo que he estudiado, me molesta, porque es muy egocéntrico de nuestra parte decir que yo soy más fuerte, que yo puedo. Y entonces muchas veces la iglesia se va confundido con esas ideas de decir, de escuchar predicadores que te dicen, es que tú puedes, es que tú mereces todo. Y no es cierto. A la luz de la palabra reconocemos cuál es nuestro estado y es muy difícil pasar y romper con este prejuicio de que nosotros podemos a decir no puedo, no soy capaz en mí. Aunque lo intente por mucho tiempo no voy a poder, pero es muy difícil porque es un problema de orgullo para muchas personas. Amén. Es muy difícil porque decimos, es que yo tengo muchos años en la iglesia, es que el Señor me ha usado para muchas cosas, yo no necesito eso. Pero no somos capaces incluso de darnos cuenta de las cosas en las que necesitamos ser renovados. Por eso ves, por ejemplo, y aunque está mal decirlo, que muchas personas dicen, ese hermano ya lleva muchos años y sigue diciendo esas palabras. Está mal el exhibirlo de esa manera, pero es cierto que es evidente. O sea, no podemos negar que nuestro carácter, y si no hay una renovación, se va a notar. Amén.
Por eso mismo, como no somos capaces, la renovación no proviene de la carne. Me gustaría que me acompañen a Romanos capítulo 8. Cuando ya esté ahí me dice, aleluya. Amén. Si voy muy rápido me diga, ¿vamos bien? Amén, no se me duerma, concéntrese. Así le digo a los niños, ya me tocó 3 veces que un niño estaba así acostado. Le digo, arriba, a dormir a su casa. No, no se cree, hermano, entendemos que son tiempos difíciles. Romanos capítulo 8, versículos, vamos a comenzar con los versículos 3 y 4. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Gloria a Dios, así me gusta. Romanos 8, capítulo 3. Capítulo 8, versículo 3, discúlpeme. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... Gloria a Dios. En nuestra naturaleza carnal y de imperfección, el cumplir la ley hubiera sido imposible. Amén. Cristo vino en semejanza de carne. Esto no quiere decir que Cristo vino como carne porque Él no tuvo la naturaleza caída que nosotros tuvimos, sino que vino en un cuerpo que se cansaba, que sufría dolor, que se ponía triste. Por ejemplo, cuando murió su amigo Lázaro, era un cuerpo que se sentía triste, pero sin embargo, Cristo vino sin la corrupción que nosotros tuvimos en la naturaleza pecaminosa. Entonces, nuestro espíritu es renovado gracias a que Cristo nos justificó. Amén. Te repito otra vez la idea. El poder andar conforme al espíritu se debe a que Cristo nos justificó. Versículos 7 y 8. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Me gusta mucho que cuando estaba estudiando estos versículos, estaba hablando con una inteligencia artificial, debo reconocer. Y le digo, ¿qué interpretas esto cuando hablamos de que no podemos ser renovados por nuestra carne? Y me gusta mucho cómo lo dijo. El mensaje que deja Pablo es claro. La carne no quiere ni puede someterse a Dios por sí misma. No es solo que seamos incapaces en nuestra carne de someternos. No queremos. ¿Cuántos, y en el amor de Dios lo digo, cuántos de los que no están aquí, aunque hubieran querido, su carne no los dejó? Y es muy duro. Es muy duro y no lo digo en un corazón de juicio, lo digo en un sentido de que necesitamos renovar nuestro entendimiento. El estar aquí, hermanos, y yo creo que nunca tal vez lo habías escuchado, el estar aquí es solo una muestra de lo que el Espíritu hace contigo entre semana. Entonces, el estar aquí no te dice que el hermano estuvo toda la semana en su casa orando. Amén. No te dice que buscó renovar su mente, pero al menos te dice que sometió su carne y reconoció que necesita lo que está aquí. O sea, el punto no es nada más venir para presentarse. Me gusta mucho esta idea de estamos pero no estamos, porque el punto no es estar pero no estar. El punto es estar, entendemos que Dios quiere hacer algo con nosotros y somos transformados. Amén. Quiero leerte el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Yo te lo leo en la versión Reina Valera contemporánea. Tú me puedes acompañar en la 1960 o la que tengas, dice casi lo mismo. Juan capítulo 3, versículo 6.
dice su palabra en la Reina Valera contemporánea: lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. En este sentido, Jesús deja muy claro el mensaje. La carne no puede producir vida espiritual. No importa, ahorita te lo digo, te doy tiempo para que escribas porque a veces sí hablo muy rápido, una disculpa. Gracias, Señor. Y Jesús deja muy claro el mensaje: tu carne no puede producir vida espiritual. No importa cuánto se intente mejorar o corregir la carne, porque además de ser contraria, como ya leímos en Romanos, además de que nuestra carne constantemente lucha con seguir la voluntad de Dios, es insuficiente para que exista una renovación de espíritu. Aquí viene otro detalle que se ha escuchado mucho en gran parte de los cristianos. Muchas veces pensamos que el pecado y las tentaciones es algo que podemos controlar. Pecado de todo tipo, porque muchas veces hablamos de pecado y la mente nos lleva a los límites morales, que el homicidio, no sé qué otras cosas, el homicidio, el robo, todo ese tipo de cosas que si bien son pecados, también está esta otra parte del pecado que puede ser un corazón altivo, la mentira, el desinterés por la palabra. Y no podemos en nuestras fuerzas querer vencer eso, querer decir, hoy ya no voy a hacer esto, hoy voy a dejar ver esto. No es suficiente. Es importante, pero no es suficiente para que exista un cambio verdadero. Ese es uno de los problemas, que luchamos con algo que es nuestra carne. Y en el movimiento pentecostal de hace unos años siempre se tuvo esta idea de que el enemigo era el diablo, de que machácale la cabeza al diablo. ¿Cómo me parece absurda esa canción, pero lo respeto? Y se ha tenido esa idea de que el enemigo es el diablo, de que si tenemos una prueba es el diablo, que si estamos atravesando un pecado es el diablo. Y no, déjame decirte que no. Si alguno dice que es tentado, es por nosotros mismos. Amén. Entonces te das cuenta de que el verdadero enemigo no está tan lejos de ti. Amén. Está aquí, está en esta parte cochina de la que no nos vamos a poder separar. Me gusta mucho la frase de Martín Lutero que había dicho el pastor hace tiempo. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Suena una idea muy drástica, muy peligrosa, pero es cierto. Pensamos que después de bautizarnos ya todo iba a ser perfecto, y si lo pensaste, tengo que decirte que tristemente no es así. Pero para la gloria de Dios es algo alegre, porque reconocemos que no dependemos de nosotros mismos. Amén. Y eso no solo nos da seguridad, nos da esperanza de que aunque somos imperfectos, el Señor es nuestro sustento. Gloria a Dios. Pero si bien está la carne en nosotros, esto es algo que cuando lo escuché me pegó, porque tengo que abrir mi corazón sobre esto. Me pegó porque perdón, había estado en lo personal atravesando por algo que preferiría no comentar en plenaria, pero el Señor había estado trabajando en mi corazón. Y ¿sabes? Pasa algo curioso que notamos en el pecado, y es que cuando sabemos que estamos pecando, o cuando pecamos, pensamos,
que me siento mal porque me equivoqué, porque pequé. Y entonces caemos a un estado y a un espíritu de tristeza, de miseria, de decir, ay, es que yo no merezco nada, Señor. Es que yo soy una llaga podrida. Es que, no, Señor, no me veas, Señor. Me explico, llegamos a esta idea que raya el victimismo de decir, es que yo no soy bueno, Señor. El Señor ya sabe que no eres bueno. Eso no es lo importante. El punto es que día con día decidas matar la carne. Y este es el segundo punto. Si lo gustas anotar, con ganas. Desde que escuché estas 3 palabras, matar la carne, constantemente me tengo que decir, a mi carne le encanta esto, a mi carne le gustaría, no sé, estar ahorita acostado, porque ayer me desvelé a las 3, a mi carne estaba estudiando. A mi carne le gustaría estar acostado ahorita, estar viendo la tele, que esta semana, gloria a Dios, tuve trabajo y no tuve oportunidad de ver la tele. A mi carne le gustaría estar haciendo eso, pero tengo que matar al infeliz todos los días y decir, tengo que estar aquí. Esto es lo que necesito, aquí es a donde pertenezco, a Dios es a quien le pertenezco, amén. Colosenses capítulo 3, acompáñame en tu Biblia, por favor. ¿Está recibiendo, hermano? Gloria a Dios. Y prepare su casco y abra su corazón para lo que vamos a leer. Le aviso de una vez. Colosenses capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Amén. Le doy tiempo porque escucho todavía ojeadas de Biblia, no se apure. Gracias, Señor. Colosenses capítulo 3. Vamos a empezar a leer desde el versículo 5. Es más, vamos a hacer esto. Vamos a leer del versículo 5 al 10. Tú me ayudas a leer. Yo comienzo en el 5 y tú me ayudas al 6. Y así seguimos de forma altifonal, ¿ok? Versículo 5 de la epístola de Colosenses 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Amén. Aleluya. ¿Quién sintió que le estaban zumbando los oídos? Gloria a Dios. Oremos por eso. El punto es, llega un momento en el que nos acostumbramos tanto al estar aquí en su presencia, al buscar los mandamientos, que pensamos que a lo mejor sí hay pecado chico y tal vez sí hay pecado grande. Y se nos olvida mucho tratar con esas áreas del pecado chico, por así decirlo, de nuestra vida, que ya sabemos que no es así. Y muchas veces ves a los hermanos diciendo, es que él está con otra señora. Y luego ves la vida del hermano que ofende a su esposa, que no procura a sus hijos, que siempre está de impuntual en el trabajo, y tú dices, estás dejando mejor al que está afuera que a ti. ¿Me explico? Por eso tenemos que hacer morir esa parte terrenal que hasta que seamos perfeccionados en un nuevo cuerpo va a dejar de estar en nosotros. Amén. Habiéndonos despojados del viejo hombre
con sus hechos. Hace un tiempo un predicador escuché que dijo, tanto el hijo pródigo como su hermano habían pecado, pero sus pecados eran diferentes. Y tenemos que buscar al Espíritu para que nos sea revelado y rompa todo orgullo en nosotros. Porque siempre que escuchamos hace tiempo, siempre que se escuchaba la parábola del hijo pródigo, siempre se decía que el hijo había malgastado todos sus bienes, que había derrochado su herencia, que prácticamente le había dicho con su papá, oye, bye bye, billetito. Sin embargo, también en el hijo había una injusticia, y si Dios lo permite más adelante podemos hablar de eso. Había un sentido de injusticia torcido, porque él decía, ese, ¿por qué le das todo? Él que se merece. Pero no entendía que había pecado en él de envidia, de orgullo, y vemos que no estaba cercano al padre, ya lo hemos hablado. Incluso el hijo que se quedó en la casa no estaba cercano a su padre. Entonces, el pecado, hermanos, no es nada más lo que podamos ver afuera de los demás, también en nosotros. Y como decía, nosotros no somos a veces ni capaces de identificarlo, mucho menos vamos a ser capaces de ser renovados en eso. Entonces, tenemos que pedir al Espíritu Santo que esté revelando en nosotros y nos diga, hay algo que quiero hacer contigo. Amén. Un pasaje que es muy complicado de entender porque parece un trabalenguas. Aquí te lo muestro en la traducción lenguaje actual. Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25. Romanos capítulo 7, versículos del 21 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25 en la traducción lenguaje actual. Dice el apóstol Pablo, me doy cuenta entonces de que aunque quiera hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Me gustaría repetirte esto. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Amén. Pablo describe un conflicto dentro de nosotros. Aquí hay que hacer una clara distinción. Recibimos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Él empieza a hacer algo en nosotros. Nuestro corazón empieza a amar y desear la ley de Dios. Entendemos que si a Dios algo no le gusta, a mí no me tiene que gustar. A mí no me debería gustar porque yo lo amo a Él. Sin embargo, aún existe dentro de nosotros esa pequeña parte que te dice, podría ser tal vez una indiferencia de decir, pues no pasa nada. Ahí quédate. La naturaleza pecaminosa es como esa amistad que por seguir te va a hacer que te equivoques siempre. Por eso me gustaba mucho que a las teens uno de los mensajes primeros que se les dio es de las malas compañías. Entonces, tristemente y para la gloria de Dios lo digo también, en nuestra naturaleza pecaminosa tenemos esa mala compañía que constantemente te dice, no vayas,
no vayas. Que te dice, pues ya están orando ellos, ¿para qué vas tú? Que te dice también, pues no está mal. Me explico, todo eso surge dentro de nosotros y es con lo que luchamos. No estamos exentos de pecar o equivocarnos, pero Cristo es quien nos libra. Amén. Y aunque amemos la ley de Dios y amemos a Cristo, nos vamos a seguir equivocando. Me gusta mucho esta frase del pastor Philip, si no me equivoco, dice, entre más ames a Dios, menos te vas a equivocar y menos vas a pecar, porque lo amas, porque la relación que hay entre ustedes, porque no sé si tú en lo personal, pero a alguien que amas no buscarías hacerle el mal, no buscarías pecar contra alguien que amas. Entonces, el amar a Dios nos hace que poco a poco nuestro cuerpo también se vaya perfeccionando, porque encontramos la necesidad de que haya una renovación en nosotros. Para una persona que no ama a Dios y que no le interesa, nunca va a buscar ser renovado, porque es más cómodo. Genuinamente es más cómodo simplemente quedarte en lo que sé, ningún cambio, entra por uno y dos, sale por el otro. Es muy sencillo y tristemente la iglesia se ha llenado mucho tiempo de corazones que no buscan ser renovados, sino que solamente quieren sentirse bien, conformarse por fuera, pero no buscan una renovación por dentro. Entonces debemos clamar y orar porque el Señor toque sus corazones. Amén. Evidentemente es una decisión difícil. Yo también sé, y a la gloria de Dios le doy porque estás aquí, porque debió haber sido difícil. Por ejemplo, a los que nos levantamos un poquito tarde, decir, ¿sí voy o no voy? Me explico. Es muy difícil, no te lo niego, pero cree en que el Señor está haciendo algo. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos de la palabra. Haznos entender que la vida es corta para vivirla con sabiduría. Como encargado de multimedia siempre me pregunto, ¿quiénes son los que estarán viendo el video? Y imagínate que coincida que aquella persona que necesitaba esta mañana ser renovada en su corazón no haya venido. Imagínate algo peor. Imagínate que no reciba esa palabra desde su casa. ¿Te duele en el corazón? ¿Te duele por aquellas personas que tú dirías, cómo me hubiera encantado que estuvieras aquí? No por decir de que, oye, ya cambia, no. No por eso, sino porque Cristo desea renovar nuestro corazón. Yo quiero ser renovado en mi corazón. Yo deseo que tú también lo seas. Ese es el amor y la comunión que tenemos entre nosotros. Amén. Evidentemente es una decisión difícil. Quiero leerte Marcos capítulo 9, versículos del 42 al 48 en la traducción lenguaje actual. Si ya leímos algo difícil, ahora, hermano, que el Señor abra tus oídos. Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 47, discúlpame, te dije otro número. Marcos capítulo 9, del 42 al 47. Traducción en lenguaje actual. Marcos capítulo 9, 42 al 43 al 47 en la traducción en lenguaje actual. Discúlpame. Versículo 43. Versículo 43. Si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener las dos manos y ser echado al infierno donde el fuego nunca se apaga. Versículo 45. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo. Es mejor quedarte para siempre sin un pie que tener los dos pies
y ser echado al infierno. Versículo 47. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Es muy difícil. Y el Señor nos dice, esto te lo voy a sintetizar con una frase que dijo nuevamente el pastor Philip Mitchell, ya me acordé cómo se llama. Él dijo, el Señor nos dice en su palabra, de todo el pecado y lo que haces sin arrepentimiento, reconócelo, velo, corta de raíz con eso. Va de nuevo. El Señor nos dice en su palabra, de todo el pecado y lo que haces sin arrepentimiento, reconócelo, velo, corta de raíz con eso. No es el Señor promoviendo una mutilación del cuerpo. Hermanos, el Señor no buscaba de verdad que el reino de los cielos fuera de personas que físicamente se tuvieron que cortar la mano porque no podían dejar de pecar. Eso no es lo que buscaba. Y me gustó mucho esta frase. ¿Podrías ponerla, por favor? Es el Señor promoviendo la mutilación de conductas. Va de nuevo. No es el Señor promoviendo la mutilación del cuerpo. Es el Señor promoviendo la mutilación de conductas. No se trata necesariamente de que en tu cuerpo, de decir, me voy a cortar la mano porque no puedo dejar, no sé, de golpear a alguien. O me voy a sacar el ojo porque no puedo dejar de ver pornografía. No se trata de eso. Se trata de matar la carne, cortar la conducta, reconocer primero que es pecado. Si yo no considero que es pecado, nunca va a existir un cambio. Si no reconozco que en mi corazón, en mi naturaleza cochina, hay orgullo, hay ego, que soy mentiroso, que digo muchas excusas para no estar en la presencia de Dios, si no lo reconozco, no voy a poder cortar con eso. Ese es el primer paso. Reconócelo, velo, corta de raíz con eso. Suena muy radical, pero hermanos, no hay medias tintas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si el Señor ya te sacó del alcoholismo, de la drogadicción, no puedes decir, bueno, es que ya me sacó, pero me voy a regresar un poquito porque lo necesito, porque estoy chiquito. De eso no se trata. Si el Señor ya te sacó de la mala forma de hablar, de la mentira, de la ofensa, yo no puedo decir, bueno, es que ya no ofendo tanto y así lo dejamos. Es que lo necesito sacar este estrés que está aquí. Hay personas que creen que con gritarle a la gente se libera el estrés. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? El Señor dice, corta con eso. Es muy drástico, pero no es imposible. Aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. No vivamos, y esto te lo digo en amor, no vivamos pidiendo en el altar y orando porque el Señor viva en nuestro corazón y sigamos viviendo de nuestra gadarena gana. Amén. O sea, no podemos estar, es muy común, no podemos estar todos los días frente al altar y decir, Señor, cámbiame porque hay algo malo en mí, y al día siguiente vuelves a caer. Es parte de nuestra naturaleza, pero no es la forma, ¿me explico? Por eso la renovación es algo constante. Si hoy decides renovar tu corazón, prepárate para el día de mañana, porque el día de mañana te van a venir más pruebas. ¿Te va a venir? Si estás batallando con lo que ves, con lo que haces, van a existir tiempos en donde existe la oportunidad. Va a venir soledad donde existe la oportunidad de hacer eso. Personas
con las que existe la oportunidad de equivocarse. Es un constante la necesidad de nosotros de que el Señor renueve nuestro corazón. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Amén. Ahora, me gustaría ir cerrando con lo siguiente. ¿Cómo podemos ser renovados y nuestro entendimiento también? Esto es a partir del arrepentimiento. Entonces, como tercer punto, si lo quieres anotar así o de otra forma está bien, yo le escribí el arrepentimiento, la búsqueda constante de ser renovados. Es decir, que constantemente nos arrepintamos y seamos renovados. Amén. Y arrepentimiento, tengo aquí dos orígenes. El primero, en el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra teshuvah. Esta quiere decir retorno. Es decir, es el acto de volver al camino correcto. Por eso constantemente Dios, un ejemplo es en Deuteronomio que les dice, vuélvanse a mí. Amén. Entonces, discúlpeme, no recuerdo todo el versículo. Pero generalmente Dios les dice esta idea, vuelve a mí, deja el camino que estaba siguiendo y regresa al camino correcto. Y cuando leemos esto nos damos cuenta de algo que te mencionaba antes. Gracias. El arrepentimiento, hermano, no se trata de sentirte con culpa por el pecado. No se trata de sentirte con culpa moral por el pecado, me corrijo, por el malestar o incomodidad de haber sido descubierto. Se trata de volver al camino correcto. Si has pecado, arrepentirse no se trata de, es que me siento mal, es que estoy triste. No se trata de eso, se trata de, te equivocaste, corta con eso de raíz, regresa al camino correcto. Porque muchas veces confundimos un arrepentimiento y en realidad simplemente es que nos sentimos incómodos porque ¿cuándo nos ha pasado alguna vez que alguien descubre, eres cristiano, pero hacías eso? Y nos arrepentimos no porque hubiera convicción de que pecamos, sino por incomodidad de lo que hicimos. El arrepentimiento no se trata de eso. Se trata de volver al camino correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando leí esto, fue una bendición para mi vida. Joel capítulo 2, versículo 12. Si quieres yo te lo leo, va a estar aquí en pantalla. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen, versículo 13, rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Tenemos que venir a Él y Él va a renovar nuestro corazón. Dios puede dar vida en un espíritu de muerte. Amén. Pero necesitamos volver a Él de forma genuina. Y Dios no puede ser burlado. Amén. Él escudriña los corazones, dice en el libro de Jeremías. El Padre busca un corazón que busca ser renovado. Porque hay personas que en su corazón no creen necesario ser renovados. Como te comentaba antes, que dicen, pues yo estoy bien, yo no me equivoco, no robo.
nos recuerda un poquito algo, ¿no? Nos recuerda a aquellos a los que Cristo les dijo: ensanchan sus filacterias y buscan los mejores lugares en las sinagogas. ¿Ven? Entonces podemos llegar a una actitud de fariseos cuando no reconocemos que en nuestro corazón se necesita un cambio. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28, Nueva Biblia Viva. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera se ven santos, aleluya. Por fuera se ven santos, pero bajo toda esa apariencia de piedad que se han construido y que le muestran a la gente que yo soy muy cristiano. Dios te bendiga, hermano. Bajo de todo eso hay un corazón manchado de hipocresía y de pecado. Que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones para no caer en este riesgo de ser hipócritas. Aleluya. La segunda definición de arrepentimiento en el Nuevo Testamento es diferente. Se utiliza la palabra metanoia. Probablemente muchos han escuchado esta palabra. Metanoia viene de dos elementos. Meta, que quiere decir cambio. Por ejemplo, metamorfosis. Metamucil no creo, pero metamorfosis. Y noia, que se refiere a la mente, a la mentalidad. Entonces, cuando en los evangelios se menciona arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, no quiere decir pidan perdón por sus pecados, aunque va implícito. Quiere decir cambien la mentalidad que tienen, cambien su mentalidad mundana de creer conocer a Dios, porque ha llegado el reino de los cielos. ¿Amén? Y constantemente debe surgir este cambio de mentalidad. Te leo rápido Hechos 3, versículos 19 y 20, palabra de Dios para todos. Por lo tanto, también cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y de renovación. Les enviará el Mesías a quien escogió, es decir, a Jesús. Debe existir no solo un cambio en lo que pensamos, sino en lo que hacemos. Gracias, Señor. Y justo hoy en la resolución para varones estábamos leyendo sobre el arrepentimiento. Y digo, ¿cómo es grande nuestro Señor que confirma y nos está hablando? Y fue casi un spoiler, pero está bien. El arrepentimiento, te leo del libro La Resolución para Hombres. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Implica dar un giro radical, di conmigo radical, radical y permanente con un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un regalo que recibimos. Nosotros no somos capaces de tener un corazón genuino ni de poder recibirlo, y es por Dios. Y me gustaría terminar con el Salmo 51. Si me pueden ayudar las chicas, por favor. Salmo 51. Te doy un poquito de contexto. En el Salmo 51 es el rey David en uno de los que se podría decir su estado más, y esto lo digo con el debido respeto, en un estado más miserable. Te digo por qué: a causa de su pecado. Antes de este salmo, el rey David había hecho de todo. No fue a una guerra, no se hizo responsable del llamamiento que Dios le dio. Codició a una mujer que era de otra persona. Mandó matar a ese hombre.
Con esas tres tenemos. ¿Me explico? Y luego recibió una amonestación por el profeta Natán. Y el profeta Natán le da una parábola muy interesante. Le dice: imagínate que un hombre tiene demasiadas ovejas y hay otro hombre que solo tiene una. Y llega un invitado del que tiene muchas. Y para festejarlo, en lugar de cocinar una del que tiene muchas, utiliza a la que solo tenía una. Y el rey David, en su orgullo y en su carnota, dice: que lo maten, porque está haciendo cosas injustas. Y luego el profeta Natán le dice: ese eres tú, esa es tu carne equivocándose. Y es exhortado David y escribe este salmo que a mí me encanta mucho. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo conozco mis rebeliones, sé que me he rebelado contra ti. Mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículos 10 en adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12. Vuélveme al gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Cuántos creemos eso? El Señor nos dice: por más sacrificios que quieras hacer, por más demostraciones que me quieras mostrar de que vas a ser renovado, solo me importa que tu corazón se humille y reconozca que eres imperfecto. Eso es lo importante para Dios, es nuestra dependencia a Él, de decir: Señor, yo sé que hay orgullo en mí, yo sé que hay ego en mí, yo sé que aunque no lo quiera, llego a ser ofensivo. ¿Sabes? Una de las cosas con las que yo hace mucho tiempo en mi adolescencia batallé es que sentía esta inherente necesidad de ser ofensivo o de ser muy sarcástico. Ya me dijo alguien con quien me voy a casar, me dijo: me caías bien mal en ese tiempo. Y digo, hasta que llegó el punto en el que me di cuenta de que yo no iba a poder cambiarlo solo. Entonces, esta mañana quiero invitarte a lo siguiente. La renovación es un acto constante. No termina hoy. Si mañana existe la tentación de errar al blanco otra vez, busquemos ser renovados en el Señor. Y quiero, no es la idea ser desilusionador, pero quiero que entiendas algo: tú solo no puedes. Amén. No somos suficientes cuando tenemos en cuenta el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Anhelemos fervientemente que sea Él el que nos esté renovando. Entonces te invito a que te pongas de pie en tu lugar. Si ese es tu deseo, ora junto conmigo. Acuérdate que todo esto inicia con el reconocimiento, con decir: Señor, yo me he equivocado, yo reconozco que hay áreas en mí que necesitan ser trabajadas, pero descanso en tu Espíritu Santo y sé que tú me irás perfeccionando, Señor, que seré renovado en entendimiento y que podré entender tu voluntad. Amén.
y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Hijo Cristo, que vino a cumplir la ley y que a través de Él hemos sido justificados, Señor. Que tu Espíritu Santo llegó y que podemos ser renovados nuestro entendimiento. No por nosotros mismos, Padre Santo, sino por ti, por tu soberanía, por tu perfección, Señor. Reconocemos que nosotros aún existe y no dejará de existir hasta que estemos contigo una tendencia, una naturaleza a pecar, a equivocarnos, Señor. Y esta mañana queremos presentarnos en arrepentimiento, Señor. No solo de palabras, sino queremos que cada día sea un cambio de mentalidad y de vida en nosotros, Señor. Que si el día de ayer fuimos groseros con nuestra esposa, con nuestros hijos, que si el día de ayer mentimos, si deshonramos a nuestros padres o a nuestros hijos, los hemos ofendido, que tú perdones eso, Señor, y te pedimos perdón para arrepentirnos. Reconocemos que nos hemos equivocado y buscamos un cambio de mentalidad, Padre Santo. Que haya una renovación desde adentro en nuestro espíritu, mediante tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo. Te exaltamos y buscamos ser renovados en ti, Señor.